Buen día. Quería esta mañana compartirles aquello que venimos pensando en lo personal. Escribí acerca de los tiempos que vivimos, acerca de la sociedad en la cual vivimos, los gobiernos, el mundo en que vivimos, la Argentina en que vivimos. Y quería hacerlo manifiesto. Creo que uno tiene un compromiso más allá de con la familia, desde el lugar de la fe que uno practica, desde el compromiso de líder, de pastor. Es un compromiso moral que tenemos que tener con la sociedad en la cual vivimos. No podemos callar aquello que vemos, no podemos ocultar la verdad, y por sobre todas las cosas no podemos dejar de ser luz en medio de las tinieblas. Y pensaba acerca de los esfuerzos que el hombre hace por cambiar una sociedad y transformarla. Algo que hoy, sin ninguna duda, ese deseo de transformar para bien, obviamente, nuestra nación es casi imposible. Hablando de nuestra nación y hablando del sistema mundial, es casi imposible, diría una utopía. A ver, pongamos las cosas en su lugar. Es posible solo con intervención divina. O sea, Dios actuando misericordiosamente por nosotros. Y si ese Dios que es manifiesto aún en nuestra Constitución y dice fuente de toda razón y justicia, pero que ni involucramos, ni respetamos, ni obedecemos, hecho que se hace evidente y manifiesto en nuestra lejanía con el Creador. O sea, el tenerlo escrito aún en nuestra Constitución, pero no involucrarlo, no respetar, ese hecho es manifiesto, esa lejanía con el Creador es visible, y no solo como país o como Argentina o como gobierno de esta nación, sino que estas manifestaciones son de los gobiernos mundiales, en contra de los valores, la ética, la moral, la justicia, la equidad, etc. Generando esto es el clima justamente y el direccionamiento propicio hacia ese nuevo orden mundial que la élite mundial, el poder mundial propone. A saber, somos parte de un mundo que tiene como agenda hoy día una agenda 2030, una agenda globalista, una agenda que nos lleva hacia un nuevo orden mundial que no, muchos no aceptamos, no queremos, pero que de alguna manera la élite mundial, el poder mundial nos quiere llevar hacia allí, ¿sí? O sea, y hoy casi todos los gobiernos remiten, casi todos remiten hacia esa agenda. No podemos negar, no podemos dejar la luz debajo de la almohada, de la cama, esconderla. O sea que el panorama planteado por los gobiernos del mundo es un panorama de hambre, un panorama de guerras, de plagas y de un montón de dificultades, de carencias. Esto también está profetizado, ¿sí? Desde hace mucho tiempo. O sea, es un panorama sombrío, muy sombrío para los tiempos que vamos a vivir. Todo esto, si bien no es imposible de solucionar, sino que es parte exprofeso de una agenda en la cual todos remiten y rinden cuenta y pleitesían. Y aquí cabe aclarar un par de cosas. El Creador ordenó todo para que el hombre viva de manera feliz. El hombre desordenó todo: la arrogancia, la ambición, la vanidad, el poder, etc. Generó nuevamente esa lejanía con Dios, de manera que, como citamos al comienzo, que es imposible creer que quienes tenían todo ordenado y luego desordenaron puedan volver a ordenar. Por ende, el diseño del nuevo orden mundial no es más que
la manifestación del oscuro pensamiento, deseo del hombre de imponer su propio proyecto, queriendo obviar el proyecto divino, natural de Dios. Y aquí que vivimos como vivimos, en una puja constante del bien contra el mal. Ya no más uno contra otros, sino la luz contra las tinieblas. Puja evidente esta, ¿sí?, en todos los aspectos sociales de nuestras vidas. Y cuando decimos aspectos sociales hablamos de la política. Aquí la gran mayoría pagos, o sea, esclavos de una voluntad ajena, la cual nunca les permite accionar su propia voluntad. ¿Sí? Está empeñada siempre antes de llegar a su lugar de poder, en síntesis. Obviamente cuando cité la gran mayoría es porque existe, como en toda la historia de la humanidad, siempre, ¿sí?, un gran remanente asido de los principios que hacen a una sociedad mejor. Esto habla de que hay gente, hay personas, ¿sí?, que tienen esa idea, ese remanente de vivir en una sociedad mejor, en una sociedad sana, en una sociedad legítima, con valores, con principios de la familia. Ahora, la historia también certifica que ya pasamos, como en los días de Antíoco Epifanes, donde el hombre gobierno, el hombre poder corrompía, ¿sí?, a la buena gente, a los sacerdotes en ese tiempo. Pero siempre hubo un remanente que quiso ser fiel a los principios o al diseño del Dios invisible, pero visible en la conformidad del mundo. Y hoy estamos, o sea, en el mismo plan, los actores son distintos, pero estamos en el mismo plan. Esto habla del estado de gobierno de poder que corrompe todo lo que toca. Ahora, y esta corrupción no viene más que a saber por el corazón, oscuro, por el corazón, ¿sí?, ennegrecido por la ambición, por la soberbia, por esa necesidad de poder. Esto hablamos de lo que es política, podemos hablar de la religión, de la cual yo también soy parte, así como lo he sido en la política, por lo cual puedo expresar con libertad y sin temor que se puede salir ileso del fango que ambas proponen en infinidad de situaciones, tanto la política como la religión. No se convierte en puerco quien entra a la porqueriza para limpiarla. Se nace puerco. Y cuando hablamos de religión hablamos en estos tiempos de apostasía, de grises. Cuando hablamos de religión hablamos de poder, tanto más que en la política. Poder que corrompe, obnubila, ciega, confunde, engaña. Primera de Timoteo 4:1-4, que habla de la apostasía. Y la apostasía no es solo volver atrás, no específicamente renunciar o abandonar. La manifestación más clara de la apostasía hoy día es ver cómo quienes conducen y o lideran los distintos credos han hecho de la fe su propio negocio. ¿Sí? Su propio negocio. De hecho, es importante saber que es necesaria. Por eso la corrupción toca y corrompe. ¿Sí? Es necesario, justamente porque estos tiempos dicen que va a ser así, la fusión de la política y la religión para que también funcione esa Agenda 2030 y sea posible, de la cual se habla. Un único gobierno mundial, una economía única mundial, para llevarnos a esa agenda, a esa única religión, a esa fusión, como repito, como los días de Antíoco Epifanes,
es necesario que todo lo que el poder tiene a mano pueda corromperlo, ¿sí? Para someterlo. Y si no, podemos hablar de la estrategia que bien habla Maquiavelo. Así que, repito, por lo cual es necesario, como los días de Antíoco, que la política incurra en la religión a fin de corromperla para poder llevarla al diseño apóstata. Podemos hablar de la economía. El mundo es un caos económico, caos que no es originado por carencias naturales, sino por el desorden en el manejo de los recursos, o sea, exprofeso. Se genera caos, ¿sí? Como las guerras, como los conflictos, para que se pueda o puedan los poderes económicos manejar la situación, valga la redundancia económica, para beneficio propio. O sea que las carencias son exprofesas. El desorden en el manejo de los recursos hace que haya mucha carencia, que haya pobreza, que haya desintegración social. Y como citamos al principio de este escrito, el orden divino se propuso para que el hombre sea el que maneje el mundo, se enseñore de la creación. Hecho que no solo no valoró, sino que desestimó y alteró, haciendo lo que bien le parecía conforme su oscuro corazón. Es por ello que llegamos hasta aquí, ¿sí? No por casualidad, sino por elección. Elección manifiesta en todo hecho que hoy nos lleva hacia el caos mundial. A saber, guerras, propuestas estas con fines estratégicos, económicos, políticos y religiosos. La guerra no son más que la manifestación del mal operadas por sus seres malvados con apetencia de poder. O sea, seres malvados con apetencia de poder. Luego estos manifiestos como títeres del diablo, del demonio, porque así lo son. Podríamos citar Hitler, por no citar los contemporáneos. No solo la manipulación de los conflictos bélicos tiene que ver con el sistema económico. Hoy tenemos también la propuesta que genera la Agenda Verde, también parte de una Agenda Globalista 2030, donde se propone la propuesta que genera caducidad de la energía fósil, o sea, la energía que venimos usando desde hace mucho tiempo, que es petróleo, que es el derivado del petróleo, que mueve una economía mundial, que mueve los barcos, que mueve los aviones, que mueve las empresas, las fábricas, que mueve todo lo que concierne al trabajo que gira en torno hacia esa energía fósil. Cambiarla hoy por una energía verde, así que esto está también rompiendo, o sea, es destruir una cadena, una rueda económica para proponer otra. ¿Sí? Esto da para mucho hablar, pero todo tiene que ver con que hay un tiempo donde el hombre no solo genera las guerras, porque las genera, el hombre exprofesamente las genera por ambición, por poder. Esto también, o sea, tenemos que cambiar la economía hoy porque parece ser que la contaminación, que la emisión de los gases, y lo que proponemos es bueno o es simplemente el cambio de una economía, destruir una economía para comenzar otra, destruir una cadena económica que va a generar mucha falta de trabajo, mucha pobreza que ya está generando. Entonces, es tremendo lo que estamos viviendo y que tenemos que estar abriendo los ojos para no ser guiados como borregos hacia un lugar, un corral al cual no queremos ir. Por último, podemos ver la justicia, que la justicia hoy más injusta que nunca, donde cada día es tema diario de su inoperancia e incompetencia. Podemos citar un montón de casos, aquí y en el mundo entero, de esta justicia injusta, ¿sí?
Les inoperancia, incompetencia. La gran mayoría corrupta. Una balanza ya sin equilibrio que se vuelca para el lado donde pesa más el dinero y el poder en que la justicia. La evidencia de esta situación de una justicia injusta es tan visible como el sol de cada día. Hasta un ciego la detectaría. La connivencia entre los distintos estamentos, los cuales deberían impartir seguridad jurídica, no es más que una rueda de negocios espurios, con algunas salvedades. Por eso no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. O sea, esta charla, este análisis, es mucho más profundo de lo que aquí quiero o planteo. Tan profundo como evidente en todas las esferas sociales. Es profundo y es evidente. Uno lo puede evidenciar en el día a día porque tenemos casos evidentes de injusticia y de todo lo que hace a un mundo que hoy llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, en todas las esferas sociales es evidente que no estamos bien. El sistema ha entrado en una debacle total. La conducta inmoral de la gran mayoría de los actores es más que comprobable. Basta con apretar un botón o tocar un par de timbres, dijo alguien. Éxtasis. Si no es comprobable. Éxtasis. Donde el poder corrompe. Cuando hablo de poder, hablo del poder en sí. De todo aquello que te genera poder, y cuando estás en esa confrontación ante la posibilidad de ser el empoderado, que no te genere éxtasis. La sociedad en su conjunto debe comprender que lo que importa es el mensaje y no el mensajero. Hacer de cada mensajero un mesías nos llevó a esta situación de deterioro total, acompañando deseos ideológicos de corazones enfermos de poder, y dejamos de creer en el verdadero diseño transformador y del verdadero Mesías. Para reflexionar, simplemente para reflexionar. Que Dios te bendiga.